Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Medina Avilés, estudio en Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato y les voy a presentar el tema La Antigua Roma como parte de un trabajo en la materia de textos expositivos. Roma es una ciudad que se fundó el 21 de abril del año 753 a.C., dominó gran parte del mundo durante el siglo I hasta el V. Su territorio se expandió desde Europa hasta gran parte de Asia y África. Se convirtió en una de las potencias más exitosas del mundo. Su gobierno se caracterizaba por poseer un gran espíritu militar, además de contar con una gran capacidad para establecer estrategias y alianzas. Cuando conquistaban un pueblo, los incorporaban en su sistema político. Durante estos siglos, la civilización romana tuvo tres grandes formas de gobierno, empezando por una monarquía, después pasó a ser una república y finalizando con un imperio. Fundación. La historia narra de Númitor, rey de Valonga, el cual fue destronado por su hermano Amulio, que lo desterró de la ciudad y mató a todos sus hijos, quedando con vida su única hija, Rea Silvia, a la cual obligó a convertirse en sacerdote para que no pudiera tener hijos que amenazaran su reino. Sin embargo, el dios de la guerra, Marte, engendró en ella dos pequeños. Cuando el rey Amulio se enteró de esto, los mandó matar. Sin embargo, cuando los guardias tenían a los pequeños en sus brazos, no pudieron hacerlo, por lo que los colocaron en una cesta en el río Tíber para que los ahogara. Pero esto nunca sucedió y la cesta quedó a orillas del río, en donde fueron encontrados por una loba llamada Luperca. Esta los cuidó y los amamantó hasta que fueron encontrados por un pastor, el cual los llevó a su casa y fueron criados por su esposa hasta que fueron grandes y decidieron marcharse de casa. Rómulo y Remo deciden formar su propia ciudad, pero no se ponen de acuerdo ni en el nombre ni en el lugar en donde sería construida esta, por lo que deciden que los dioses serían quienes se encargarían de esto. En la mañana del 21 de abril, Remo se marcha al monte Aventino, donde mira a 6 aves creyendo que esta era la señal divina y va corriendo a contarle a su hermano. Sin embargo, este no le cree y lo ignora. Posteriormente, Rómulo mira a 12 aves sobre el monte Palatino y hace lo mismo, va a contarle a su hermano y este no le cree y cada uno decide formar su propia ciudad. Cuando Rómulo estaba construyendo los muros de la ciudad, hace un juramento en donde decide matar a todo aquel que se atraviese a cruzar los límites de su ciudad. Remo, haciendo caso omiso de esto, decide cruzar los límites y burlándose de su hermano. Esto desencadenó en una pelea en donde Rómulo golpea con una piedra en la cabeza a Remo. Esto le ocasiona la muerte inmediata. Después, Rómulo va a enterrar a su hermano en el monte Palatino y decide formar su ciudad, a la cual más adelante le llamaría Roma. Primera etapa, la monarquía. En esta primera etapa de la historia romana abarca desde el año 753 hasta el 509 a.C. Durante esta época, Roma fue gobernada por 7 reyes pertenecientes a dos grandes dinastías, la latina y la etrusca. El primer rey de Roma fue Rómulo, que implementó el sistema de gobierno monárquico. Cabe mencionar que la monarquía no era hereditaria, sino selectiva. Los reyes mandaban al ejército, impartían justicia y eran la autoridad máxima. El rey gobernaba con ayuda del Senado, que estaba compuesto por familias aristocráticas. La organización política se basaba en tres grandes autoridades. El rey era la autoridad máxima y tenía la última palabra de lo que sucedía en la ciudad. Era el sacerdote supremo, era juez y jefe militar. Era elegido por la Asamblea General a propuesta del Senado. La Asamblea General estaba integrada por los ciudadanos, era convocada por el rey para aprobar y rechazar leyes, teniendo como lugar el Capitolio. El Senado estaba conformado por 300 ancianos patricios y tenían la función principal de aconsejar al rey y presentar candidatos para el trono. Las clases sociales se dividían en dos grandes grupos.
Los patricios era la clase aristocrática, tenían derechos y se cree que eran descendientes de los fundadores de Roma. Gozaban de privilegios y eran los únicos que tenían derecho a ser herederos del trono. Los plebeyos estaban privados de derecho y en su mayoría eran campesinos, comerciantes y artesanos. A los esclavos no se les consideraba una clase social, pues no tenían derecho alguno y en su mayoría pertenecían a las familias de los patricios. La monarquía cae con el último rey, Tarquinio el Soberbio. Se le conocía así por la brutalidad con la que reinaba. Fue el rey menos querido y el pueblo buscaba deshacerse de él. Los romanos vieron la oportunidad cuando uno de sus hijos violó a una joven perteneciente a la familia de los patricios, por lo que los romanos decidieron expulsarlo a él y a su familia, dando así fin a la monarquía, pues los romanos quedaron tan inconformes que decidieron que no habría más reyes, finalizando así la monarquía y dando inicio a la república. La república. Este periodo abarca desde el año 509 hasta el 27 a.C. Durante esta etapa, Roma se convierte en una potencia del mundo antiguo, gracias a su mentalidad de poder y de expansión, aparte de que contaban con un gran ejército bastante disciplinado y con gran estrategia. La organización política estaba organizada por cónsules, que eran las grandes autoridades y hacían la función de gobierno. El Senado tenía la principal función de aconsejar a los cónsules. La asamblea se dividía en tres clases: asamblea curial, asamblea centurial y asamblea tribal. Por último estaban las magistraturas y se dividían en cuatro. Primero eran los censores, que hacían censos de la ciudad, se encargaban de la educación y buenas costumbres. Los segundos son los cuestores, que administraban el dinero y tesoros de la ciudad. Tercero, los pretores, encargados de la justicia e iniciadores del derecho romano. Cuarto, édiles, mantenían la ciudad limpia y se hacían cargo del mantenimiento de carreteras y caminos. Al ejército romano lo integraban ciudadanos de entre 17 y 46 años de edad. Aunque al principio solo se admitían patricios, con el paso del tiempo también admitieron plebeyos y aliados. El ejército estaba formado por legiones. Cada legión contaba con 6.200 hombres. En esta época, Roma logra conquistar parte de África en una guerra con la ciudad de Pérgamo, que era su principal rival en ese entonces. Posteriormente, decidieron que era hora de invadir Asia, en donde lograron invadir grandes ciudades como Siria, Palestina y Pérgamo, entre las más importantes. Cuando invadieron estas ciudades, se apoderaron del mar Mediterráneo, a lo que decidieron llamarle Mare Nostrum, que significa nuestro mar. A pesar de todo esto, la ciudad de Roma entró en crisis interiormente, pues los plebeyos se cansaron de no gozar privilegios, que los patricios fueran los únicos. Esto desencadenó varias guerras civiles internas que los cónsules no pudieron controlar, por lo que decidieron crear el primer triunvirato para que gobierne las nuevas tierras romanas. Se le llamó así a esta nueva forma de gobierno, compuesta por tres personas. El primer triunvirato estuvo conformado por Pompeyo, Craso y Julio César, todos estos grandes generales. Craso fue el primero en morir. Pompeyo intentó armar un complot contra el Senado, por lo que mandaron a Julio César para que lo enfrentara y derrotara. Después de la muerte de Julio César, se terminó el primer triunvirato e inició el segundo, que se formó por Marco Aurelio, Lépido y Octavio, hijo adoptivo de Julio César. A Lépido le tocó gobernar parte de África, a Marco Antonio, Oriente y Egipto, en donde conoció a Cleopatra, y a Octavio le tocó Occidente, incluyendo Hispania. Marco Antonio se enamoró de Cleopatra y se casaron. Ella lo convence de traicionar a Roma y quedarse con Egipto. Los romanos se dan cuenta y envían a Octavio para matarlo. Cuando lo logra, regresa a Roma y lo nombran emperador, recibiendo el nombre de Augusto, dando así fin a la segunda gran etapa de la antigua Roma, la República, y dando inicio a la tercera, el Imperio. Imperio.
Esta época inicia en el año 29 a.C. y termina en el 476 después de Cristo. En esta etapa, los emperadores eran los gobernadores absolutos. Tenían todos los poderes tales como políticos, administrativos, religiosos y militares. Esta época se divide en dos grandes etapas conocidas como Alto Imperio y Bajo Imperio. Durante el Alto Imperio hubo cuatro grandes dinastías. Alto Imperio inició con Augusto, donde promovió una serie de reformas sociales y administrativas, alentó la agricultura, el comercio y la industria, construyó obras que generaron empleos, fortaleció las fronteras del imperio. Roma disfrutó de un periodo de paz y seguridad. Uno de los grandes logros de este emperador fue que hizo una reforma social en donde dividía a las personas. Los plebeyos ricos pasaron a formar parte de los patricios y los plebeyos pobres hacían servicio militar y se les otorgaba tierras en provincias. Aunque aún había muchos desempleados, Augusto les ofreció la política de pan y circo. Esta consistía en repartir trigo a la población carente y organizar espectáculos de circo. A finales del siglo I, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión geográfica, ya que controlaban toda Italia, gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Para proteger su territorio, se extendieron tropas militares a las orillas, además de también trasladarse un gran número de funcionarios. Las carreteras romanas facilitaban la comunicación entre las diferentes regiones, el movimiento de tropas militares. Esto formaba gran parte del éxito del imperio, ya que esta red de carreteras conducían a Roma, y de ahí viene el famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma. Después de la muerte de Augusto, surgió la primera gran dinastía que gobernaría Roma, la dinastía Julio-Claudia. Comprende desde el año 27 a.C. hasta el 68 después de Cristo. Todos los emperadores de esa época se dicen que son descendientes de Julio César. Dinastía Flavia. Su periodo abarca desde el año 69 hasta el 96 después de Cristo. Durante este periodo se creó el Coliseo Romano. Dinastía Antonina. Su periodo abarca desde el 96 hasta el 180 después de Cristo. Este periodo se le conoce como la época de los 5 grandes emperadores de Roma y se le conoce también como la época de oro del Imperio Romano. Dinastía Severa. Roma tuvo la primera gran dinastía de emperadores provenientes de África entre los años 193 y 235 después de Cristo. Esta se caracterizó por ser el inicio de la crisis interna y presiones de pueblos romanos esperando la inminente caída del Imperio Romano. Bajo Imperio. Este abarca en los años 235 al 476 después de Cristo. En este periodo es donde comienza la crisis del imperio, pues es arrebatado por diferentes cuestiones políticas, militares, sociales, religiosas y económicas. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio decide repartir el imperio en dos partes, el imperio de Occidente teniendo como capital Roma y el imperio de Oriente teniendo como capital Constantinopla. Esto con la intención de proteger las fronteras ante las amenazas rivales. Esto no resultó como esperaba, ya que en el año 476 y tras demasiadas invasiones, los germanos, pueblo enemigo de Roma, se une con el Imperio de Occidente y así logran destronar al último emperador romano, dando fin al Imperio de Occidente, mientras que el Imperio de Oriente también enfrentaba invasiones. Lograron mantenerse hasta el año 1453, en donde fueron conquistados por los turcos. Principales causas de la caída del Imperio Romano. Crisis económica. La economía se basaba principalmente en esclavos y como dejaron de invadir pueblos, no tenían esclavos. Crisis religiosa. La difusión del cristianismo que tenía valores diferentes al mantenimiento de trabajo con esclavos y la divinización de los emperadores. Altos impuestos. Para pagar a los militares y funcionarios era necesario dinero que pagaba el pueblo. Casi desaparece la moneda romana. Como la producción disminuyó, no había productos
que vender. Esto originó que las importaciones aumentaran. En consecuencia, grandes cantidades de dinero salían y no regresaban. Desorganización política y militar. Las guerras que había en Roma para asumir el puesto eran demasiadas, además de corrupción política. Cada ejército obedecía más a su general que al mismo emperador. Las invasiones de los bárbaros. En la última etapa, los bárbaros lograron invadir Roma, venciendo a los ejércitos hasta que por fin lograron derrotarlos en el año 467. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero haya sido de su agrado esta pequeña presentación. Nos estamos viendo para la siguiente.